La OEA en tiempos de Almagro, una investigación muy relevante como aquellas que hace la doctora Silvina Romano, ella investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina, ella también investigadora muy relevante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Me da mucho gusto saludar a la doctora Silvina Romano. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Es un Igualmente, placer. doctora, buenos días para usted. Pues preguntarle, doctora, sobre, bueno, pues esta OEA en tiempos de Almagro, no es que nosotros esperáramos mucho realmente de la propia OEA desde antes de Almagro, pero vaya que Almagro ha venido precisamente, pues desde mi perspectiva, a reiterar que esta OEA pues no tiene futuro alguno, toda vez que, bueno, pues se ha revelado como un instrumento incluso ahora muy burdo de intervencionismo, un instrumento muy burdo para justificar a determinados gobiernos proestadounidenses, para criticar a aquellos otros o sabotear incluso a aquellos otros que pudieran estar construyendo un desarrollo más soberano, más justo. Pues doctora, nos gustaría que nos hablara sobre qué características ha encontrado usted sobre la OEA en tiempos de Almagro. Bueno, tú has dicho algo importante, ¿no? Que desde 1948, la creación de este organismo, está muy atado a los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos. Entonces, no es que haya cambios tan siderales, pero sí me parece que la administración Almagro tiene algunos puntos que han destacado y lamentablemente han destacado en detrimento de las relaciones interamericanas y de la diplomacia. Durante la gestión de Almagro, lo que sucedió fue que se generó una parainstitucionalidad dentro de la OEA. Es decir, vimos a un secretario general, ahora vieron que en el último tiempo fue perdiendo protagonismo en redes sociales, etcétera, pero en los momentos de tensión más álgidos que hubo en los últimos 5, 6 años, 7 años, todo lo que fue la tensión entre Colombia y Venezuela durante la gestión de Trump en Estados Unidos, o el golpe en Bolivia, ¿se acuerdan? En 2019, el rol del secretario general de la OEA fue protagónico a nivel personal. Él tiene una estética y una forma de trabajo y de proyectarse en medios de comunicación, redes sociales, a nivel personal, su opinión. Es decir, más allá de lo que se pueda discutir en diferentes órganos de la OEA, pensemos que está el Consejo, la Asamblea, bueno, tienen un montón de instancias administrativas, burocráticas, pero él se plantea a través de las redes, ¿no? Y cómo se proyecta a nivel personal. Y eso lo que generó fue una institucionalidad paralela dentro de la OEA, donde llevó la legalidad y todo lo que fuera el andamiaje burocrático administrativo sus límites, a sus límites. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un secretario general de la OEA puede tener esa incidencia en procesos políticos? Acuérdense cómo recibió a Guaidó, un personaje que se institucionalizó como presidente de Venezuela sin ningún tipo de proceso legal, burocrático, que diera legitimidad a esa autoproclamación. Pero inmediatamente Almagro lo reconoce. ¿Qué es lo que le da a Almagro esta posibilidad de que su voz sea tan escuchada y tenga tanta incidencia? No solamente esta investidura en la OEA, que puede ser, sino su red personal con sectores de la derecha de América Latina. No estamos hablando solamente de Iván Duque, sino de lo que fue el Grupo de Lima, sino de esa derecha que se aloja en Miami, una derecha de América Latina con vínculos fuertes en Miami y con vínculos fuertes con los republicanos de Miami vinculados a Trump. Esta gente vinculada a Trump, vamos a decir, Marco Rubio es uno de ellos, es uno de sus vínculos. Y Marco Rubio está en un lugar de toma de decisión muy importante, él está vinculado al Congreso de Estados Unidos, no es simplemente un mero lobista que ve desde fuera la política estadounidense, sino que es una de las voces expertas, digamos, que opera sistemáticamente para plantear leyes, proyectos de ley, etcétera, condenando el comunismo
en América Latina, digamos, todo lo que tenga que ver con una política anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-Nicaragua, etc. Entonces, esos son los vínculos de Almagro. Un Claver Carone, un Tuto Quiroga. Recordémonos, Tuto Quiroga es uno de los personajes de la derecha boliviana con mayor protagonismo en procesos de desestabilización y con mayor proyección internacional fuera de Bolivia. Es esta derecha transnacional que se vincula no solamente en Miami, entregándole premios también a Almagro, el premio, por ejemplo, que le dieron en 2017 de Freedom House. The Freedom House es un think tank de derecha estadounidense que le dio el premio Freedom, el premio Libertad, a Almagro durante el ejercicio de sus funciones, por supuesto, como secretario general de la OEA. Le da este premio a la Freedom House, vinculada a procesos de desestabilización en Cuba, por cierto, no hace tanto tiempo. ¿Y quién se lo da? Se lo da Tuto Quiroga ese premio, ¿no? Y Tuto Quiroga ese mismo año también participa de la misión de observación electoral en Honduras, donde Juan Orlando Hernández comete el fraude. Y ese fraude es ocultado y se confirma su presidencia, su segundo mandato presidencial en Honduras. Y Tuto Quiroga también estuvo muy vinculado a la misión de la OEA en Bolivia, cuando sí se lo condena al MAS por un aparente fraude, al MAS, el Movimiento del Socialismo en Bolivia, por un aparente fraude, y a partir de esa decisión tan irresponsable de la OEA se desata lo que luego concluye en un golpe de Estado que tuvo consecuencias de violencia tremendas para Bolivia, que todavía estamos viendo los ecos de ese golpe de Estado avalado por la OEA. Entonces, esta OEA es similar a la de siempre, tiene muchos puntos en común, pero tiene puntos que hacen que tengamos en cuenta la necesidad de hacer una especie de expediente sobre el comportamiento del secretario general de la OEA, ¿verdad? Porque operó a través de esta institución en casos, no solamente lo que decíamos de Venezuela, Bolivia. ¿Qué pasó con Haití? Fíjense que ahora en Haití la misma OEA está aprobando otra vez la intervención de fuerzas de seguridad para resolver algo que ya se sabe que no resuelven las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasó con las protestas en Chile, Colombia, Ecuador, en contra de los ajustes neoliberales que fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad en esos momentos, 2019, 2020, 2021? Almagro no dijo nada. Almagro simplemente silenció y incluso en el caso de Chile planteó que el gobierno estaba actuando con responsabilidad. Cuando todos los organismos de derechos humanos estaban planteando el abuso directo y explícito de esa fuerza de seguridad. Lo mismo en Perú. En Perú, las protestas para reivindicar la presidencia, o a Castillo presidente, ¿no? Ahora el gobierno de Perú, tomado por un gobierno de facto, que es el de Dina Boluarte, que reprimió directamente a los sectores más vulnerables, más pobres, y que estaban reclamando que su presidente, el que habían elegido ellos, volviera a funcionar. Entonces, que por cierto sigue preso. Entonces estamos hablando de una OEA que ha servido lamentablemente para profundizar las tensiones, para profundizar las brechas y para propiciar procesos de desestabilización que han sido y que son muy caros para los pueblos de nuestra América. Así es, doctora. Había que decir, preguntarle también, la OEA como un ente, un instrumento, pues, de Estados Unidos para mantener el control precisamente de sus colonias, los 35 países que la integran, ha operado prácticamente, recordemos, el bloqueo, pues el impedimento para su ingreso a Cuba desde hace ya 51 años, entre otros, hasta la fecha. Almagro viene a ser, digamos, como el colorario de toda una serie de secretarios precisamente de esta organización que supuestamente promueve la democracia, los derechos humanos y una serie de argumentos que son utilizados de manera demagógica, pero que en realidad se trata de un instrumento de dominación del imperialismo. En ese sentido, ¿cómo podrían hacer en esta situación los países para sacudirse de esta organización anacrónica? Bueno, ahí me parece que das
en la tecla de un desafío que tenemos en América Latina, sobre todo traído por la primera ola de gobiernos progresistas desde principios del siglo XXI. Es decir, nos estamos planteando piensen también, desde 1960, que fue el primer proceso de integración regional que incluía México, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALAC. Desde ese momento, que fue un proceso interesante pero fallido porque fue fagocitado, fue absorbido por las corporaciones transnacionales estadounidenses, lamentablemente, pero desde ese momento ya no se intentó otro proceso de integración desde América Latina que incluyera México, Centroamérica, etc. Entonces, con la primera ola de gobiernos progresistas del siglo XXI, sí aparece la UNASUR, aparece el ALBA TCP, aparecen otras historias, otras formas de plantear la integración regional que tengan que ver con una lógica diferente a la lógica de mercado y a la doctrina de seguridad hemisférica planteada por Estados Unidos, que es esa doctrina de seguridad hemisférica es la que hoy por hoy traza la política exterior estadounidense en todos los sentidos, en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de política exterior pura y dura o diplomacia, etc. Entonces, tenemos el desafío, por ejemplo, que intenta atacar, por ejemplo, la CELAC. La CELAC es un organismo que podría ser un reemplazo de la OEA, sin duda. El asunto es la institucionalización, es decir, cómo logramos que estos organismos de integración regional sean operativos y atiendan a cuestiones inmediatas, procesos de desestabilización. Ustedes se acuerdan cuando pasó lo de Honduras contra Zelaya, cómo la UNASUR operó rápidamente, o la desestabilización que intentaron con fuerzas policiales, se acuerdan, en Ecuador, me parece que fue en 2010, también la UNASUR rápidamente operando allí. Hay un desafío. La OEA está fuertemente institucionalizada, sabemos que el 50% o más depende de financiamiento estadounidense. Eso condiciona, por supuesto, la bajada de línea de Estados Unidos. Es decir, es clave como cualquier entidad, ¿verdad? ¿Quién decide? El que pone más dinero. Pero entonces, estamos ante un desafío, lo sabemos, se viene trabajando, se trabajó mucho, como les digo, en la primera oleada, y ahora es inminente. ¿Por qué es inminente? Porque estamos en una geopolítica global que está cambiando la institucionalidad internacional, donde la arquitectura institucional internacional que viene de Bretton Woods, de la conferencia de San Francisco, cuando se crea la ONU, estamos hablando la arquitectura internacional post Segunda Guerra Mundial, ya no funciona. No sé si decir, digamos, ya no es operativa. Lo vimos con la crisis del COVID, lo vimos con las sucesivas crisis financieras, lo vemos con los sucesivos conflictos bélicos que aparentemente nadie puede detener ya. Entonces, en este contexto en el que hay un ascenso de Oriente, vamos a poner Oriente, no China solamente, pero vamos a poner el ejemplo de los BRICS, en el que los BRICS y el Banco de los BRICS empieza a tener una proyección y un peso claro, no es que de acá al futuro, ahora está teniendo un peso claro. En esa reconfiguración de la arquitectura institucional internacional, tiene sentido, más que nunca, repensar qué hacemos con la OEA, qué hacemos con la OEA desde América Latina. Pues nosotros somos los que le damos legitimidad. Está bien, Estados Unidos pone la mayor parte del financiamiento, pero nosotros le damos la legitimidad al resto de los países. Entonces, ¿qué hacemos con la OEA? Y cómo vamos organizando otros mecanismos de integración que sean eficientes, que sean operativos. ¿Cómo hacemos? Es difícil, es el desafío. Creo que el gobierno de México ha dado indicios de que se pone al hombro esto con la presidencia pro tempore de la CELAC, por ejemplo, es clarísimo. Y que además, que esté este gobierno de México vinculado, le da un faro, le da la proyección a América Latina, digamos, hacia niveles que no tendría si nos refugiamos desde el sur solamente. Es decir, es un gran potencial. Tener una especie de alianza entre un gobierno de Brasil y un gobierno de México, eso sería, digamos, le da una potencia y una proyección a nuestra región que no se pudo lograr en otras coyunturas. Es decir, eso está sobre la mesa, eso se puede hacer todavía. El gobierno de Brasil está claramente involucrado en la expansión de los BRICS. El gobierno de México siempre está más atado a su vecino, por supuesto, un vecino con el que comparte una frontera de miles de kilómetros y miles de conflictos, diría yo, pero
existe eso y existe, lo vimos en la CELAC, lo vimos en toda esta crítica que hubo en la Cumbre de las Américas, es decir, hay un cambio de época, del que estamos siendo partícipes, y bueno, hay que ver si logramos capitalizar este tiempo. En este tiempo, ahora, lo más rápido posible, que es la coyuntura que tenemos a favor, cómo hacemos operativos acuerdos de integración y de encuentro que nos permitan a América Latina negociar en mejores condiciones frente a las instituciones internacionales, sobre todo que tengan que ver con salud, con crédito y cuestiones que son muy caras para nuestros pueblos. Doctora, pues usted ha descrito, en efecto, un análisis muy importante sobre esta situación, estas perspectivas geopolíticas incluso, que podrían significar una oportunidad para los países de América Latina de construir otro tipo de estructuras, otro tipo de instituciones de integración, pues no bajo la órbita o la sujeción de Estados Unidos. Pero bueno, pues la OEA sigue vigente, la OEA está ahí con estas características que también ya nos ha estado señalando que le vino a imprimir la propia administración de Luis Almagro. Me gustaría que se refiriera también a estos hechos pues de corrupción en los que Luis Almagro se ha visto envuelto, porque no se trata solamente de este desparpajo con el que se ha conducido en distintos conflictos que ha habido en América Latina, estas maneras burdas de intervencionismo mediante declaraciones o acciones que ha hecho Luis Almagro, pero también tenemos esta otra parte donde parece ser que la propia corrupción que se ha encontrado, que ha hecho escándalo en América Latina, esta corrupción de Almagro, pues vendría a debilitar aún más a la propia OEA. En ese sentido, me gustaría un comentario sobre usted de esto y también sobre si es que esta debilidad de la propia OEA, que hoy vemos con una autoridad moral por los suelos, no es que siempre la haya tenido muy en alto, pero hoy la vemos pues muy acusada por lo que ha estado cometiendo, si esto no vendría pues también a ser un camino para la sustitución o para el fin de esta organización. Bueno, con respecto a los actos de corrupción, a mí hay algo que me gustaría transmitirle a la población en general con respecto a los juicios que se hacen dentro de nuestras instituciones. Porque nosotros que venimos investigando la OEA y otros organismos internacionales, notamos que los actos máximos de falta al debido proceso, falta a la norma, falta a la diplomacia, que es el espíritu de estos organismos es la diplomacia, ¿no? ¿Cuáles son? Son procesos políticos, lo que decíamos recién, de lo que sucedió con Venezuela, en Bolivia, máxima gravedad, en Honduras, la Comisión Anticorrupción patrocinada por la OEA en Honduras, donde el propio secretario general aparentemente puso muchas piedras en el camino en el momento en que la comisión empezaba a encontrar a verdaderos culpables de actos de corrupción, pero que estaban muy vinculados al gobierno de turno, que era Juan Orlando Hernández. Recuerden que recién dije, al quienes la propia OEA, la Misión de Observación Electoral, le aprueba el fraude, pero luego inmediatamente, cuando hay un cambio de gobierno, Juan Orlando Hernández es deportado a Estados Unidos por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Pero el juicio que le abre la OEA a Almagro, fíjense, no es por corrupción, es por falta al código de ética, porque aparentemente Almagro, aparentemente no, digamos, tenía un vínculo personal con una de las mujeres del staff de la OEA, y eso por regla no es viable. Pero entonces, dos cosas. ¿Por qué le hacen este juicio de esa manera? ¿Por qué la OEA no vota para hacer un juicio por actos de violencia, actos de abuso de autoridad, etcétera, con respecto a procesos políticos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué se refugia en esta cuestión del código de ética? Porque a Mauricio Claver Carone, que es del círculo selecto de Donald Trump, a quien Donald Trump puso en el Banco Interamericano de Desarrollo, vulnerando las históricas reglas del Banco Interamericano de Desarrollo, que desde 1959 decían que no podía ser un estadounidense el director del banco. Bueno, Trump se saltó esa regla, puso a Claver Carone, y en algún momento, sobre todo cuando Trump deja la
la presidencia, ella está digamos, se debilita ese vínculo, le hacen un juicio por vínculo con una mujer del staff, otra vez faltando el código de ética, y lo quitan de la administración del banco. Entonces aplicaron lo mismo a Almagro, y a Almagro no lo pudieron quitar. Hubo un juicio, salió $120.000, el juicio lo hizo un bufete de abogados al que se le terceriza el juicio por las normas vigentes del aparato jurídico de la OEA. Se dice, bueno, se tiene que hacer cargo un bufete aparte, se le paga $120.000, creo, una suma similar. Y hay algo muy curioso, que este bufete de abogados tenía que dar un veredicto, recuerdo, en una semana clave, estábamos todos esperando, el día miércoles estábamos atentos a lo que iba a decir este bufete de abogados, y nos empiezan a llegar mensajes de que el bufete pidió una prórroga. Cuando nos llegan los mensajes de que el bufete pidió una prórroga, entonces ahí empezamos a dudar de qué habría pasado con esa decisión que ya habían tomado, con ese veredicto, digamos, y que aparentemente tenían que cambiar y por eso pidieron prórroga. Y luego lo que se supo la semana siguiente fue que, es decir, había una especie de apercibimiento a Almagro, pero no mucho más, y un pedido de que se reformulen las reglas internas de la OEA para que esto no vuelva a suceder. Entonces, conclusión, los mecanismos internos de la OEA para resolver el abuso de poder de su propio director son muy débiles, y lo que muestra es que prevalecen los vínculos y su red personal, estos vínculos que tiene él, y probablemente esta relación de don y contradón, ¿no? De los favores dados, los favores recibidos, trascienden a la institucionalidad de la OEA. ¿Por qué sigue Almagro ahí, habiendo generado, digamos, muchísima tensión, conflictos, problemas? Y sepamos que tanto los cancilleres, varios cancilleres, como varios presidentes y presidentas de la región se han proclamado, han afirmado que las acciones, la actitud, las declaraciones de Almagro son peligrosas, son perniciosas para las relaciones interamericanas. Entonces, ¿por qué sigue ahí? Porque prevalece a todas luces esta red de poder en la que está vinculada a él, y que no solamente genera esta parainstitucionalidad dentro de la OEA, quitándole legitimidad a la institución, sino que propicia momentos de máxima tensión o incluso actos de guerra prácticamente como lo que sucedió entre Colombia y Venezuela en la frontera con Cúcuta. Doctora, interesante precisamente los planteamientos de su libro. Solamente para preguntarle dónde se puede conseguir en México precisamente para nuestros los compañeros que nos están sintonizando esta mañana. Bueno, afortunadamente el libro es digital, es de acceso gratuito, está bajo licencia de Creative Commons, es decir, no hay que pagar absolutamente nada. Está en la plataforma de Claxo, ahora lo voy a pronunciar bien, y en la plataforma de CELAC. Cuando hablo de plataforma, significa que está en una página web, está online. Es decir, si usted tiene internet o datos de su móvil o de su celular, lo puede bajar inmediatamente en un formato PDF. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces usted pone www.claxo.org y ahí pone libro OEA, va a aparecer. Y lo mismo con CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, www.celag con G, no es la CELAC, celag.org, y ahí está el libro completo con el excelentísimo prólogo que le hizo el presidente colombiano Ernesto Samper, que recuerden que fue secretario general de la UNASUR, así que sabe mucho de cuáles son los contrapuntos con la OEA y qué proyecto también de América Latina o nuestro americano necesitamos. Si gustan, la producción de Contralínea puede colocar los links directos al libro para que la gente no se vuelva loca, pero lo lindo es que está disponible para todas y todos y que lo pueden leer completo y leerlo varias veces. Doctora, pues muchas felicidades por esta investigación. Además, pues sí, un esfuerzo que se tiene que reconocer de ponerlo de manera gratuita al alcance pues del mayor número de personas interesadas de la población de los pueblos en
América Latina. Por supuesto, nuestros compañeros de la producción nos ayudarán para poner los links a estas plataformas donde se puede descargar de manera gratuita esta investigación. Y pues no queremos desaprovechar que usted está con nosotros este día para preguntarle sobre este seminario sobre lawfare en América Latina, en la cual usted también participa, por supuesto, el propio CELAC, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras instituciones. Este seminario que tendrá lugar además en la Ciudad de México, si no me equivoco, y que tiene que ver sobre esto, el lawfare, es decir, la utilización del poder judicial para golpes de Estado blandos en América Latina. Hoy en México tenemos una situación que a veces es más álgida de confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. En México hemos estado viendo a un poder judicial que ha estado tratando de sabotear en lo que le es posible algunas políticas de gobierno. En algún momento un ministro quiso proponer, por ejemplo, la destitución del presidente de la República, López Obrador, y su consignación a las autoridades. Finalmente no concretó esa propuesta de formalmente presentarla ante una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hemos visto varios amagos en ese tipo. Hoy México vive una confrontación importante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, un Poder Judicial que se ha convertido en un bastión del pripanismo, es decir, de la oposición de derecha en este país. Entonces, preguntarle primero sobre la importancia de este seminario que tendrá lugar sobre el lawfare en América Latina, y también, bueno, pues le estaremos preguntando sobre su opinión de este papel del Poder Judicial en México y otros países de América. Bueno, es importante decirles, contarles que la elección de México como el lugar donde lanzamos un curso sobre el lawfare para todo público no es azaroso, es decir, no es casual. Es porque, como lo acaban de describir, frente a la Cuarta Transformación, vemos que uno de los bastiones desde los cuales se opera sistemáticamente para debilitar aquellos procesos que implican el protagonismo del Estado en la economía, el protagonismo del Estado en la redistribución y en la mejoría de la situación de la mayoría mexicana, mayoría históricamente postergadas, por cierto, una población con muchas dificultades y carencias. En esos procesos, incluso en el polémico Tren Maya, etcétera, ahí es donde opera el Poder Judicial a través de demandas sistemáticas que intentan ralentizar y, cuando no, obstaculizar permanentemente desarrollo de infraestructura, redistribución, que es el espíritu y el pilar de cualquier gobierno que se denomine a sí mismo progresista. Es esa potestad la que tiene el Estado de intervenir en cuestiones económicas para proceder a la redistribución de ingresos, recursos, riquezas, etc. Entonces, viendo la situación en México y viendo que no se está usando el concepto, lawfare no se usa mucho en México, lo usamos en Argentina, lo usamos en Brasil, sobre todo, haciendo referencia a la mega causa del Lava Jato contra Lula da Silva, que no solamente lo inhabilitó para las elecciones presidenciales de 2018, sino que lo metieron preso, nada más y nada menos. El lawfare es la utilización de la justicia y la ley como un arma para derrotar, para eliminar al enemigo político, para quitarlo de la esfera política formal. Entiéndase, para quitarlo del Congreso, para quitarlo de la posibilidad de que se presenten elecciones, para quitarlo de los municipios, para inhabilitar candidatos, candidatas, decir, no, esto no puede presentarse por tal cosa, llevando la ley a un extremo o incluso desatendiendo el debido proceso de las leyes. Eso es lo que está pasando en América Latina de forma sistemática. El curso lo damos planteando, ya están las clases en la plataforma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle, en el Centro para la Memoria de Nuestra América, que se llama Camena, un espacio fabuloso en el que encontramos la documentación más importante sobre la emancipación
de América Latina. Los invito a que vayan a verlo, a la UACM del Plantel del Valle, están los documentos más importantes de cómo se gesta, no solamente el imperialismo, cómo se proyecta y se hace presente tan duramente en América Latina, sino las gestas emancipadoras. Allí está esta documentación, por eso elegimos ese lugar, porque la idea es que la gente, los cursos ya van siendo colgados, ya dimos la clase inaugural, dimos una clase sobre Ecuador, el lawfare en Ecuador, cómo quitaron al progresismo de Ecuador por la vía judicial, utilizando el lawfare y la persecución política sin ningún tipo de barrera, a un nivel de impunidad que llegó al exilio de personas, allanamiento de morada, etc. Y la dimos justamente esa clase con Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta ecuatoriana por el Partido de la Revolución Ciudadana y vinculada a Rafael Correa, que está exiliada en México, asilada políticamente, por ese proceso de lawfare, a ese nivel de gravedad. Esa clase, entonces tenemos la clase inicial, la clase sobre Ecuador, dimos la clase sobre lawfare en Argentina, también está colgada online para que puedan verla en YouTube, en el Centro para la Memoria de Nuestra América, UACM. Después les vamos a pasar los links a producción para que lo vayan viendo, y el martes que viene, a las 5 p.m. de México, vamos con una de las clases más importantes, que es sobre el proceso de lawfare en Brasil, que fue el paraguas bajo el cual operó Estados Unidos para sistematizar el lawfare a nivel regional. Y cuando digo Estados Unidos, lo digo con mucha responsabilidad. No se trata aquí de ser panfletarios, sino de explicar que nuestros aparatos judiciales, el de México más que ninguno, es asesorado permanentemente y principalmente por agencias del gobierno estadounidense, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que eso es a nivel multilateral, pero sobre todo por todas las agencias del Departamento de Estado estadounidenses vinculados a antinarcóticos y antiterrorismo, porque en esa bolsa y bajo ese paraguas se dan los cursos y la asistencia anticorrupción. En México se han llegado incluso a cambiar a través de los programas de capacitación y modernización de la USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, se han llegado a cambiar programas de estudio de las facultades de Derecho para acomodarlas a lo que Estados Unidos plantea como una estandarización, escuchen esto, estandarización de los aparatos judiciales de América Latina. ¿Para qué querés estandarizar algo? En términos y lógica de mercado, es para que esos aparatos judiciales estén preparados para recibir permanentemente los bienes y servicios que tengas para darle, adaptados a tus propias necesidades. Esa estandarización judicial va en paralelo ¿a qué? A la estandarización de nuestras Fuerzas Armadas, inaugurada en 1947 con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y los posteriores acuerdos de seguridad mutua, inaugurados en 1952, hasta el día de hoy, donde América Latina tiene como único y principal proveedor de bienes y servicios de seguridad a Estados Unidos. Entonces, esta es la gravedad a la que estamos atados, porque me atrevo a decir que ni siquiera los miembros de nuestros aparatos judiciales saben y son conscientes de que la principal asesoría y los programas de modernización y actualización de nuestros software judiciales, de nuestro hardware que tiene que ver con la vigilancia en fronteras, etcétera, vienen permanentemente desde el complejo industrial militar estadounidense, y su noción de seguridad hemisférica, de seguridad nacional, de desarrollo y de democracia. Y eso es algo que es inminente que pongamos en discusión. Hay que poner en discusión, hay que concientizar, hay que debatir qué aparatos judiciales queremos, y acordémonos, ¿por qué nos preocupan mucho los aparatos judiciales? Porque la cúpula de los aparatos judiciales siempre hay un reducto, una minoría privilegiada en términos económicos, con muchísimos contactos políticos, y que no está dispuesta a hacer de ese poder un espacio de voto popular. Nosotras no elegimos a los miembros del aparato judicial. Es una minoría que se ha enquistado en el poder, que tiene unos privilegios increíbles, como en México, que 11 personas manejan el presupuesto prácticamente de todo el Congreso en términos anuales. Es una locura. No tiene sentido. No tiene sentido en sociedades donde tenemos unas brechas y una pobreza y una falta de acceso a bienes
básicos y a resolver necesidades básicas, eso es una herejía, es un pecado. No puede seguir esto así, y depende de nosotros, ciudadanos, ciudadanas, escuchar, prepararnos, poner en discusión, a ver qué necesitamos el Poder Judicial. Pues claro que sí, pero tiene que funcionar para las mayorías, y para eso hay que desenquistar a esa minoría que está allí y que presiona muy fuerte para obstaculizar, incluso como sucedió en su momento en Brasil, ahora en Argentina, eliminar cualquier posibilidad de gobierno progresista que busque poner al Estado en el centro y redistribuir recursos. Voy a dar un solo dato que me parece muy importante. En el momento del ajuste estructural en América Latina, cuando quiebra el Estado de México, pensemos a principios de los 80, que ya se habla, ya desembarcan las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, Fondo Monetario Internacional, desembarcan en la región, en América Latina, para salvar al Estado, que significa reducir al Estado en el ámbito socioeconómico y de atender las necesidades de la gente, y ensancharlo para que funcione a favor del sector privado. En ese momento, desde ese momento, es que desde la USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo se lanzan los programas de modernización de los poderes judiciales de América Latina, que persisten hasta el día de hoy. ¿Y cuáles habrán sido y cuáles son las premisas y los objetivos? Las mismas premisas y los objetivos que las instituciones financieras internacionales. Hacer que el poder judicial funcione para el mercado, no para las mayorías y para el bienestar de la población. Y eso lo tenemos que poner en discusión y darnos prisa, porque ellos tienen mucho poder y hay que ver las brechas, hay que ver la manera de cómo abrir ese poder judicial para que funcione para las mayorías. Interesantes los planteamientos, doctora Silvina Romano. Vamos a estar pendientes de la lectura de su libro, desde luego. Y quiero preguntarle, ante esta situación, en efecto, compleja, que se ha desatado a nivel global, después precisamente de hace 30 años la caída del bloque socialista, y por supuesto ya desde entonces, poco más atrás, ya funcionaba la OEA, precisamente como un instrumento de dominación y de control de Latinoamérica por parte de Estados Unidos. En ese nuevo reparto del mundo, en efecto, surgieron gobiernos progresistas en América Latina que lamentablemente no han podido consolidarse de diversas maneras y de diversas formas. Hacen planteamientos para poder, pues, hacer avanzar a sus naciones. Sin embargo, el poderío militar y político de Estados Unidos pues se lo impide. ¿Qué se puede hacer ante esta situación en la que, pues, los países latinoamericanos siguen siendo rehenes de Estados Unidos? Bueno, me parece que dedicar recursos, ideas, o sea, recursos humanos, recursos materiales, gente preparada para repensar la arquitectura institucional que necesita América Latina, incluida el Caribe. El Caribe ha sido abducido por Estados Unidos con un sistema de dones y contradones y becas que es absolutamente indigno. O sea, América Latina debe reclamar el Caribe porque está Cuba, pero además que está Cuba, está nuestra primera historia, nuestra historia primigenia, la primera revolución, Haití. Tenemos que reclamarlo, tenemos que vuelva con América Latina. Necesitamos instituciones de integración regional que piensen en la dimensión material, cómo hacer funcionar, cómo hacernos complementarios, cómo plantear canastas de monedas que nos permitan dejar de depender de la divisa. ¿Cómo hacemos eso? Es decir, tenemos economistas maravillosos. De hecho, el primer proceso de integración regional del que les hablaba, que fue la LAL, fue pensado por Raúl Previs, un economista argentino, seguido por pensadores de la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina. Hay que trabajar en ese sentido, y acá sí hay una advertencia, que es la siguiente. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía a nivel mundial. En América Latina eso se nota mucho menos, porque sobre todo a nivel de hard power con sus fuerzas armadas y este poder blando que opera a través de la arquitectura institucional fuertemente arraigada en la región desde la Guerra Fría hasta ahora, sigue teniendo una presencia fuerte, pero también es cierto
que hay lugares que han sido tomados por la criminalidad directamente. Es decir, hay lugares que han sido, digamos, que en los que Estados Unidos propició la tierra arrasada y ahora ya no tiene tanto peso como antes su lobby, el lobby estadounidense, esta articulación entre demócratas y republicanos, las corporaciones transnacionales, parecen no tener tanto efecto como antes, o no tener la voz cantante, o la posibilidad de decir, bueno, basta, ahora ponemos y sacamos a otro. En algunos lugares sí puede hacerlo, en otros lugares no. Me llama la atención y comparto acá lo que está pasando en Guatemala. Guatemala es uno de los lugares donde sabemos que hay apoyo para que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión, pero hay una derecha que ha sido históricamente envalentonada, financiada, defendida por Estados Unidos, que ahora parece que no tiene límite, que nadie puede detener el nivel de impunidad y de degradación al que ha llevado al Estado guatemalteco. Entonces, hay nuevas características en lo que está pasando en América Latina, en las derechas de América Latina. Pensemos en Bukele. Bukele ahí está contra toda la institucionalidad y contra toda la legalidad internacional de derechos humanos, operando de una manera unilateral que, bueno, parece que no hubiera contrapesos a eso. Entonces, los invito a que repensemos cuál es este rol de Estados Unidos, cómo está cambiando, y que invariablemente América Latina tiene, desde mi perspectiva y viendo estos cambios a nivel global, tiene que mirar hacia Oriente y tiene que buscar la manera de generar instituciones regionales que le permitan negociar siempre del mejor modo posible frente a estas otras instituciones, el BRIC, o sea, el Banco de los BRIC, etc. Pero ¿cómo nos organizamos para eso? Tenemos una historia de integración regional, recuperemos los mejores momentos, no fueron todos fracasos, y para adelante, ahí. Hay que, digamos, miremos al sur, miremos a Oriente. El norte ya es parte del pasado, aunque, como dice Atilio Borón, esta decadencia de la hegemonía estadounidense lo único que hace es que su caída sea más violenta. Ningún imperio se desarma por sí mismo, ni cae en armonía, sino que esto va a ser muy violento, y lo que estamos viendo en los múltiples focos de guerra, lamentablemente, que se están desatando a nivel global y que las instituciones internacionales o la comunidad internacional parece no poder detener. Doctora, pues la verdad es de que podríamos seguirle haciendo preguntas sobre América Latina, sobre el lawfare, sobre esta posición de la OEA actual con Almagro. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, se nos agota, pero valoramos mucho esta exposición, esta generosidad con la que también nos comparte sus conocimientos, sus investigaciones, junto con los de sus compañeros del propio CELAC. Muchas gracias. Por supuesto, estaremos colgando ahí los datos de el libro y también de este curso sobre el lawfare en el cual usted está participando. Le agradecemos mucho, que tenga pues muy buenas tardes. Bueno, besitos a todas y todos, y espero pronto volver a México, mi México lindo y querido. Una maravilla y fuerza por allá, que hace falta, y esperanza. Beso.